Bueno, pues muchas gracias por venir, por la presencia, por estar aquí. Ya me conocéis. Yo soy Irene Galván, soy terapeuta morfoanalista aquí en Madrid y soy miembro del Consejo Administrativo de la Asociación Española de Terapeutas Morfoanalistas. Y esta asociación, en conjunto con el equipo de formación en terapia morfoanalítica, hemos organizado un ciclo de conferencias que se inician con la conferencia que está interesada aquí, que viene desde Barcelona. Y bueno, para hablar un poquito sobre la terapia morfoanalítica, para hacer una introducción, comentar que fue creada en 1984 por Serge Peirot, ¿no? Que es un fisioterapeuta francés que él originalmente hacía el método de fisioterapia clásico, pero estaba insatisfecho con los resultados porque no eran duraderos. Entonces, porque era un abordaje local en el cuerpo. Entonces, estuvo investigando y encontró a François Messier, que era una fisioterapeuta que fue la descubridora de las cadenas musculares y trabajó con las cadenas musculares. Y ella defendía que la eficacia mejor en los tratamientos de fisioterapia era trabajando a nivel global en el cuerpo. Entonces, Serge Peirot estuvo trabajando con este método messierista, pero muchos pacientes manifestaban reacciones neurovegetativas, emocionales durante los tratamientos, y él instintivamente le salía a acompañar desde el ser humano, ¿no? con humanidad, todas estas reacciones. Entonces él en la práctica clínica constataba esta asociación directa entre el cuerpo y la parte más emocional. Entonces él tenía esta inquietud, este interés en buscar una comprensión profunda de estos fenómenos para poder acogerlos y tratarlos. Conoció a Jan Sakisov, que era un psicoanalista, un psiquiatra suizo, creador del psicoanálisis activo. Entonces estuvo formándose con él y entonces esta formación le permitió desarrollar el método que hoy conocemos como terapia morfoanalítica, que integra la elaboración de este contenido psicoafectivo que emergía en sus trabajos a partir del cuerpo. Entonces, para mí es un honor tener ya a Mirta Losada aquí. Estamos haciendo esta conferencia con el título El cuerpo guardián de la verdad. Y es un título muy sugerente y muy en boga, a día de hoy. Está muy extendido, ¿no? Parece que en todas partes se habla de esto a día de hoy, afortunadamente. Mirta Losada es pionera en España. Hizo su formación de terapeuta morfoanalista, terminó en 1989 en Barcelona y tiene su consultorio allí. Entonces es miembro del equipo de formación en terapia morfoanalítica desde hace 30 años y es supervisora de terapeutas y de alumnos en formación en terapia morfoanalítica. Fue miembro fundador de la Asociación Española de Terapia Morfoanalítica y en sus orígenes trabajó como quiromasajista, hizo gimnasia correctiva y hacía también formación, ¿no? en acompañamiento pre y postnatal. Sí, para mí es un placer tenerla aquí. Gracias. Y les para mí. Muy bien, después de esta introducción, os agradezco que estéis aquí y estoy con mucha ilusión porque, por conocer a Irene, por divulgar también nuestro método, por hablar un poquito sobre cosas que nos parecen fundamentales, ¿no? Más allá o junto con la terapia en sí, he puesto como título El cuerpo guardián de la verdad. ¿Qué quiere decir esto? Cuando vosotros leéis esto, porque habéis visto alguna tarjeta o habéis llegado aquí, ¿qué os ocurre cuando dice el cuerpo guardián de la verdad? ¿Qué quiere decir? Lo que no puede engañar. Muy bien. A nadie.
no engaña. No engaña. Sobre todo para quien lo sabe mirar y ver. Exacto. Pero aparte de eso, porque es imposible. Exactamente. Es la definición más clara. Y es lo que decía también Alice Miller, que es una psicoanalista experimentada en este tema, de cómo el cuerpo guarda las cosas que no se pueden ocultar. Entonces, bueno, yo creo que mis inicios fueron a través del cuerpo siempre, trabajando de masajista, de quiromasajista, con muchos métodos diferentes. Y bueno, hasta llegar a la terapia morfoanalítica por interés, por curiosidad de cosas que surgían en las sesiones. Entonces, para mí, en mi primer año de formación fue en el 88, y en este año, claro, era muy nuevo la profundidad donde yo estaba llegando a algunos descubrimientos, conocimientos. Y en esa época estaba con una amiga compartiendo mi entusiasmo, con una amiga socióloga, y yo le hablaba sobre las experiencias traumáticas que se inscriben en el cuerpo, y que se inscriben en forma de tensiones y retracciones. Entonces estaba en una época muy de descubrimiento, y también le contaba a ella cómo muchos de los síntomas o dolencias que el cuerpo manifestaba podrían bien estar expresando un desequilibrio o desajuste de nuestro mundo interno, tanto sea en el plano psíquico como en el plano afectivo, en forma de somatización. Entonces, bueno, esta amiga, una muy buena amiga que hoy día todavía conservo, y esta amiga me escuchaba con mucho interés, y de pronto me pregunta: ¿y las experiencias buenas también se graban en el cuerpo? Y entonces en ese momento me he quedado un poquito sorprendida, porque no me la había planteado esta pregunta hasta el momento. Entonces, bueno, de todas maneras la respuesta podía ser bien evidente, porque si se graban las experiencias traumáticas, también tienen que grabarse las que son satisfactorias y placenteras. Bueno, fue una pregunta en un momento clave de mis inicios, y esto para mí me ha llevado a poder profundizar y acceder entonces a la comprensión de un aspecto que es fundamental en el desarrollo del ser humano: las experiencias satisfactorias y placenteras, ¿no? Es como cuando nos ocurre que mientras estamos sin dolencias, sin malestar, no pensamos cómo funcionamos, pero si de pronto se te fractura 1 milímetro, solo 1 milímetro, un metatarso, y tienes que estar 2 meses sin poder apoyar el pie en el suelo, entonces te das cuenta qué valor tiene cuando nuestro organismo funciona en buenas condiciones, ¿no? Pues sí, entonces pensamos que nuestro cuerpo efectivamente guarda la memoria de todo lo que vivimos, como si fuera un pergamino en el que se inscriben entonces nuestra historia y las experiencias que tenemos. Es en el cuerpo que se registran entonces
tanto las experiencias positivas como las experiencias que llegan a ser traumáticas y pueden perturbar o inhibir el desarrollo de nuestra persona, de nuestro psiquismo, de nuestro cuerpo incluso. Entonces, ¿pero dónde se registran estas experiencias? Que cuando decimos si se registran las experiencias, las vivencias que tenemos, ¿dónde? En el cuerpo. En el cuerpo sí, pero ¿dónde? ¿Dónde pueden registrarse? Bueno, yo creo que desde la cabeza, no sé, desde el cerebro, y luego se puede somatizar en otras partes del cuerpo dependiendo de si haya sido traumática o buena la experiencia. Yo creo que se registran en todo el cuerpo. Bueno, en todo el cuerpo. Pero me imagino que la cabeza es como el centro, el cerebro, no sé. No puede ser. Los dos aspectos tienen su función, porque cuando dices la cabeza hablas del sistema nervioso. El sistema nervioso. Entonces, se registra principalmente en los músculos y en los tendones, en los órganos y particularmente también en la piel, a través de la piel. Entonces, la memoria, por ejemplo, de las experiencias positivas, digamos, o experiencias satisfactorias, placenteras, tienen su origen durante la gestación y particularmente en la primera infancia, en la relación madre-hijo, madre-hija. Estas vivencias que se desarrollan en la diada materno-filial se dan de manera natural, es decir, cuando la mamá coge a su bebé en brazos, cuando le coge y le atiende con delicadeza, cuando lo mira y le canta una canción, o cuando le está cambiando, o que está encantada de descubrir cuántas veces te has encontrado con una madre o un familiar o un padre, pero encantado de ver cómo el niño o la niña están haciendo algo nuevo o están desarrollándose. Y estas interactuaciones que se acontecen en estos primeros años de vida son experiencias que van a proveer al pequeño ser humano hasta la edad adulta de herramientas fundamentales en todos los planos, como por ejemplo la sensación de sostén, la sensación de seguridad y confianza y de amor en la vida. Es lo que Winnicott, que era un pediatra y luego psicoanalista, definió como holding y handling, que es cuando el bebé es llevado por su madre y si éste se siente físicamente contenido y recogido, le permitirá vivirse en seguridad y físicamente unificado. Y la manera también de movilizar al bebé, manipularlo cuando le cambian, cuando le bañan, esto permite al bebé sentirse bien tratado, con respeto y como una persona que es. En cuanto a las experiencias así negativas, son aquellas que no fueron posibles ser afrontadas, que no han sido posibles ser digeridas, elaboradas y poder así transformarlas en experiencias que permitan
lo que se llama la resiliencia. Este es un término que se escucha mucho ahora, que lo ha aportado el doctor Boris Cyrulnik. Es decir, la resiliencia es lo que permite desplegar a la persona la capacidad que puede tener para superar las circunstancias traumáticas, las adversidades, una tragedia, una amenaza, la muerte de un ser querido, una separación o situaciones estresantes. Pero podemos preguntarnos también, entonces, ¿qué es lo que impide o qué es lo que puede dificultar a una persona desplegar esta posibilidad saludable de resiliencia, de poder atravesar dificultades y que la experiencia entonces se torne traumática? ¿Qué puede? Esto es interesante en el sentido, ¿por qué unas personas, por ejemplo, que han vivido la separación de unos padres, por qué una persona puede superarla con facilidad y a otra persona la misma situación le produce una vivencia traumática? Entonces, hay tres elementos principales que pueden afectar a esta posibilidad de superar o atravesar. Una es la edad cuando se producen estas experiencias. Otra es la intensidad con que se producen. Y otra es la repetición o la frecuencia que sucede. Son tres elementos muy interesantes. Y perdona, ¿la edad cuál sería a partir de, o sea, a qué edad ya tienes hecho cierto bagaje y cierta, vamos, de apeso que te pueda servir luego, aunque luego te vengan las desgracias o lo que te venga? Claro, claro. Ya sé que hay una edad. ¿Cuál es la que piensas? Yo pienso que es sobre los 5 años o algo así. Por ejemplo. Por ejemplo, es un buen término. No es, ¿cómo decir? El desarrollo, el crecimiento de los niños, tú sabes que algunos van más deprisa, otros tienen un ritmo más lento, sí. Pero en general entre los 3 y los 5 años, entre los 3 y los 6 años, es a partir de estas edades de 5, de 6 años, es algo que ya se prevé que ya hay instaurada unas experiencias que permiten tener una base, una estructura que le favorecerá más, sí, o le favorecerá un poquito menos. Estoy convencida de eso. Creo que después, un poquito más adelante, hablaré un poquito en este sentido. Entonces, cuando hay este tipo, el bebé, por ejemplo, necesita imprescindiblemente la presencia empática del adulto. Generalmente es la madre o quien hace la función. Es la presencia del adulto que soporta y sostiene. Cuando no hay este tipo de sustento, entonces puede haber fallas en el desarrollo y que más tarde pues se reactivan en el adulto. Entonces, cuando se producen estas experiencias traumáticas muy pronto, muy temprano, 0, gestación, 0, 1, 2, 3, 4, más o menos, el niño y su organismo no están preparados ni maduros para lidiar con estas experiencias.
Entonces, para poder salir con el menor perjuicio y afrontar el día a día, porque hay que seguir adelante, la naturaleza lo marca incluso, el cuerpo registra la experiencia y guarda la memoria de lo vivido en las células, en los órganos, en la musculatura, en la piel. ¿Y cómo lo hace? Abre un cajón. Lo hace principalmente contrayendo la musculatura, la masa contráctil, elástica de los tejidos, contrayendo el diafragma, que es el músculo principal de la respiración, y bloqueándola, la respiración. Entonces, de esta manera disminuye las percepciones, los movimientos, la flexibilidad, para evitar justamente el dolor y el sufrimiento. Y protegerse de las vivencias que podrían ser muy desestructurantes en una edad muy temprana. No necesariamente tiene que ser un estrés. O sea, que eso produzca un estrés, eso no es... No, precisamente, yo estoy pensando en los niños estos que, de los antiguos orfanatos, todos estos, que desde bien pequeños no han tenido ni ese sustento, ni esa seguridad, y entonces se defiende del estrés bloqueándose. Y es lo que se puede desbloquear, ¿o no? Nuestra función, nuestro trabajo es acercarnos a estas capas para justamente poder, desbloquear y poder liberar estos sufrimientos. Entonces, algunos podrán, en qué porcentaje, en qué medida, no lo sé, pero sí que es nuestra dirección va en este camino. ¿Y con las vivencias buenas? Ahora vamos a ir un poquito, avanzar un poquito. Entonces, pero sí me interesará que si hay más preguntas. Entonces, estábamos en esto que hace el cuerpo para protegerse de lo que puede ser desestructurante, ¿no? Porque es sabio, el cuerpo es sabio y para sobrevivir entonces se convierte en guardián de nuestro, no solo de nuestro cuerpo, de nuestro ser, de nuestra persona, del ser. Entonces, bueno, pero igual nos adaptamos a un cuerpo que, aunque que sea limitante o un poco acorazado, pero que nos permite sentirnos con cierta comodidad, digamos. Nuestro cuerpo y los mecanismos protegen entonces al yo en desarrollo de lo que no puede ser asimilado, de lo que no puede ser vivido y mucho menos pensado, porque los niños no tienen desarrollado esta capacidad de pensamiento. Justamente como las memorias de estas experiencias acontecen en una fase primaria, no son accesibles entonces, porque no solemos tener conciencia hasta con vivencias de antes de 3 años. Entonces, son experiencias que quedan inconscientes. La persona no sabe que ha vivido ciertas cosas. Pero, aún así, afectarán en el adulto, en su comportamiento, en sus pensamientos, en los sentimientos, como también en su postura, en su forma corporal. Y en mayor o menor medida también podrán verse condicionadas las impresiones que la persona tenga sobre el mundo que le rodea.
las respuestas también a dar en determinadas situaciones, y el manejo de las relaciones personales o laborales, dando lugar a veces, en muchos casos, a manifestaciones como diversos síntomas o patologías, ¿no? Y si bien llegamos a este mundo equipados con un potencial por desarrollar física, mental y emocionalmente, son el entorno familiar, nuestra historia, la educación, la esfera social, los que nos moldean. Casi imperceptiblemente, desde la más tierna infancia hay un moldeado. Si el entorno es favorable, entonces podremos experimentar y asumir de manera más airada las vivencias que se nos presentan. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo que es muy común, es un ejemplo muy común que probablemente todos hemos tenido ocasión de ver, que es cuando un bebé llora porque tiene hambre. Un bebé, no un niño, un bebé. Un bebé llora porque tiene hambre. Entonces, mientras la necesidad de saciar el hambre impera. Lo primero, entonces, si no llega la mamá con el pecho o el biberón, el bebé reacciona, el cuerpo reacciona preparando la respuesta al hambre, normal. Entonces siente dolor en el vientre, hay un llanto importante, con enojo, y mientras no llega la comida, el llanto cada vez va increciendo. Entonces su cuerpo registra todo esto. Lo que ocurre, las sensaciones de su sistema digestivo, el estado de enfado que se manifiesta, los movimientos musculares de los brazos y de las piernas, la cara, el corte, y los guarda entonces en el cajón de las experiencias. Si todo va bien y tiene la suerte de que un familiar o el padre en esos momentos lo coge en brazos, le dice unas palabras, lo tranquiliza, digamos, probablemente se sentirá más acompañado en esta espera, y haciendo que ésta sea con menos angustia. Entonces, cuando viene su madre para darle de comer, pues el bebé se siente satisfecho, pasa a otro estado que es de más tranquilidad, y pasa normalmente, hasta se les ve en la cara de éxtasis, saciados porque están satisfechos de una necesidad primaria. Entonces, con esta repetición de experiencias, entonces el bebé aprende a que la comida llegará, y que después de la tormenta llega la calma. Esto lo aprende. Pero si por las razones que sean, entonces se produce una respuesta que no satisface estas necesidades básicas, el cuerpo del pequeño ser humano buscará la manera de disminuir entonces la intensidad de las manifestaciones de hambre. Va a inhibir la intensidad del dolor de las tripas, la fuerza de su enojo y también el llanto, y crea otro tipo de respuesta que es un poco menos verdadera a la necesidad real de alimentarse.
Pues, y en este caso ocurre lo que hablábamos antes, ¿eh? La forma natural de disminuir, en este caso la respuesta del hambre, es ajustando las sensaciones corporales a través de la respiración y de la musculatura, ¿eh? La percepción de las señales captadas por los sentidos, ¿eh? Entonces, moldeando las sensaciones, lo que ocurre es que la información sobre el hambre comienza a llegar distorsionada al cerebro. No obstante la tardanza en llegar el alimento, si llega, el bebé tiene la capacidad incluso de deshacer estas contracciones, que no son necesarias, y restablecer el buen funcionamiento del organismo sin problema. Pero si estas situaciones se repiten con frecuencia, llegará un momento que las contracciones no podrán deshacerse y el bebé se queda fijado en una postura que le impide sentir la sensación de hambre. Toda inhibición, toda negación de una parte de nosotros se consigue como mínimo con el bloqueo de la respiración y también de contracción de otros grupos musculares. No es solamente de la respiración, pero es el principal músculo, y entonces eso nos conforma en una postura que a su vez condicionan nuestro sentir y nuestro pensar. Cuando escribía esto, que es un tema que me gusta mucho, me acordaba de un caso, de una paciente que voy a llamar María. Por supuesto que no se llama María. Y esta persona es una mujer que atendí hace muchos años. Y en ese entonces ella tenía 50 años. Y llegó a mi consulta con muy poca confianza en sí misma, muy retraída en su expresión, insegura y sintiéndose inadecuada en todo lugar. A la vez me habla que físicamente siente muy cargados, mucha tensión en sus hombros y en la espalda, con un dolor muy hondo en el tórax que le dificulta respirar y en ocasiones sufre crisis asmática. En efecto, que cuando yo la observo, la miro, incluso cuando ya inicia el tratamiento y voy tocando sus tejidos, observo fuertes y profundas tensiones en la parte alta de su cuerpo, en la región cervical, en los trapecios, y hay un importante bloqueo en toda la caja torácica, en la región diafragmática, con apenas movimiento. Al inicio de empezar el trabajo con ella, la percibo internamente muy frágil. Entonces, priorizo esta fragilidad para protegerla y me dedico a hacer trabajos corporales más bien suaves y envolventes. Le propongo tenemos un abanico de herramientas, desde masajes suaves, trabajos de conciencia corporal, trabajos relacionales, y para que poco a poco le permitan a ella sentirse algo más segura y poder interiorizar su presencia en su propio cuerpo y propiciar así la disminución de los excesos de tensiones, y para favorecer la armonía entre las regiones hipertónicas y las que son hipotónicas.
A medida que van transcurriendo las sesiones, María se va sintiendo un poquito más tranquila, más segura, y voy incorporando entonces otros trabajos que requieren una participación por su parte más activa y que son con un poco más de esfuerzo, como por ejemplo el trabajo postural, que es un trabajo por excelencia que realizamos en nuestra consulta. Y otros tipos de trabajos más del tejido conjuntivo, que son más profundos, que entras más abajo de la piel, más abajo del tejido, de las primeras capas. Entonces, gradualmente, la relación entre el paciente y el terapeuta se va afianzando, con ingredientes como más intimidad, más confianza, y sus tensiones poquito a poco van disminuyendo a medida que también se liberan las tensiones que mantenían fijado el movimiento respiratorio. De tal forma que así en algunas sesiones, poquito a poco, comenzaron a emerger algunos recuerdos, algunas imágenes y sentimientos de una época en que ella empezó a sentir mucho miedo. Miedo a que sus padres la abandonaran, a que no la quisieran más, a que la dieran en adopción. Esto es algo que muchos niños tienen a veces, este pensamiento: ¿seré adoptada? ¿Me darán en adopción? No sabes si es algo real o corresponde a otro tipo de situación. Entonces, mientras ella me relata esto, la noto que se va angustiando, que se agita. Y luego noto como su respiración se entrecorta hasta bloquear la respiración, quedando casi sin exhalar. Parecía que estuviera aguantando, reteniendo la angustia y un desespero importante. Entonces, lo que me importa a mí en este momento es esto que le está pasando, no lo que me estaba contando. Lo primero, como el bebé que tiene hambre, lo primero es darle de comer. Y en este caso, entonces me acerco a ella con algunas palabras tranquilizadoras: estoy viendo que te cuesta un poco respirar, voy a ayudarte. Y me acerco con mi mano en su vientre para ayudarle y orientarle a exhalar. Poquito a poco, entonces, se va calmando, y entonces cuando su respiración se hace más natural, le pregunto por qué ella creía que sus padres podrían darla en adopción y más o menos qué edad tenía. Entonces, ella me comenta que de pequeña, con su hermana menor, 2 años menor, eran muy traviesas y chillaban mucho cuando jugaban, peleaban, reían y se portaban muy mal. Y tenía esta edad que tú decías, 5 o 6 años. Y ella dice, me comenta en este relato que no recuerda la vivencia de lo que me va a explicar, pero sí de haberlo escuchado, que se lo han dicho, que cuando ella tenía 6 años, empieza en la escuela primaria, el primer curso, sí. ¿no? Y al cabo de unos meses que inició la escuela, la maestra manda a llamar a su madre para hablar sobre la niña. Entonces, esta maestra se ve que estaba muy alarmada
y le sugiere entonces en la reunión a la Madre de María que para el próximo año estaría bien buscar un colegio adaptado a deficientes mentales, porque su hija en los días de lluvia no para de pasearse con el paraguas abierto por la clase y entonces no presta atención y distrae a los demás compañeros. Entonces, bueno, fue una suerte que su madre no dio crédito a esta apreciación y tampoco a la sugerencia, por lo que la niña cursó toda la escuela primaria, aparentemente sin dificultades en la misma escuela. No obstante, yo me quedé muy tocada. María no expresaba ninguna emoción, solo lo comentaba. Pero yo me quedé impresionada con este suceso y pensando que algo en la vida de esta niña, algo le ha afectado, porque si no, ¿dónde está? ¿Dónde ha quedado su espontaneidad? Su energía vital, su creatividad, la manifestación de sus sentimientos, su respiración. Tenía que disimular. Entonces, bueno, la paciente no guarda registro de esto, pero nosotros, morfoanalistas, constatamos a diario que la comunicación de inconsciente a inconsciente existe. Por lo tanto, podemos pensar que la creencia de deficiencia que tenía la maestra sobre María, de alguna manera la transmitía a esta niña, aunque no sea con palabras. La paciente entonces sigue compartiendo que en aquella época, cuando se portaban mal con su hermana, su madre se ponía muy nerviosa y muy agresiva. Y en ocasiones les había levantado la mano, pero la guinda era gritarles que si no paraban, las dejaría en el colegio de San Alberto. El colegio de San Alberto quedaba a 2 calles de su casa. Era un edificio gris, muy grande, muy antiguo, que daba mucho miedo. Esto me lo relata. Y era un internado de niños huérfanos y con deficiencias. Entonces, bueno, la paciente en este relato y en esta comunicación, en esta escucha, pues hace una asociación directa entre este suceso de miedo e inseguridad ante las repetidas amenazas de su madre y el comienzo de los problemas asmáticos. Entonces, como veis, hay una interacción continua entre lo corporal y cerebral, entre interno y externo, entre pensamiento y sentimientos. Y lo primero que se observa, pues, ante un dolor físico o una emoción intensa, es el bloqueo de la respiración. En realidad todos nosotros experimentamos muchas veces situaciones donde sentimos miedo o sentimos un susto, pero luego cuando desaparece la situación recuperamos entonces la funcionalidad de una manera más relajada y pasamos a vivir otras cosas. Pero como lo decía anteriormente, si la reacción de miedo o la privación de necesidades vitales se instaura, aumentan las contracciones de los órganos, de las vísceras, y la persona consigue disminuir la percepción de las señales naturales que el cuerpo emite. Y como consecuencia se pierde sensibilidad, la capacidad de respuesta
para un buen funcionamiento orgánico, como la capacidad para defenderse, disminuyen. Entonces, dejar de sentir es una premisa para evitar el dolor y dejar de sufrir. Lamentablemente, esto que hablo sucede más a menudo de lo deseable. Pues a veces los niños, claro, principalmente los niños son los más afectados. A nosotros nos llega el adulto, pero el que está afectado más que nada es el niño dentro del adulto. Y el niño, cuando es niño, no puede modificar, revertir el entorno, ni tampoco defenderse de él. Somos los adultos que debemos cuidar cómo afecta a los niños la manera que nos comunicamos, cómo tratamos, bastantes cosas. Entonces, inevitablemente cuando no es posible revertir esto, acontecen las patologías, como puede ser el dolor estomacal, el asma, en el caso de María, pero los síntomas, por eso es importante que los síntomas puedan ser vistos como señales que el cuerpo emite, porque es el lenguaje que tiene para llamar la atención, para decir estoy aquí, algo está pasando, y que la persona pueda realmente escuchar, como decías al inicio, escuchar el significado de un sufrimiento que no nos deja avanzar en muchas ocasiones, y entonces poder restablecer, escucharlo y poder hacer algo para restablecer el funcionamiento y retomar un equilibrio interno. En la consulta, nosotros en nuestras consultas llegan personas con pedidos de ayuda muy diversos. Algunas personas llegan con demandas por una dolencia corporal concreta, como puede ser problemas de columna vertebral o dolor de rodillas, y tenemos herramientas para atender este tipo de síntomas, pero hemos constatado que la mayoría de las personas que vienen con esta demanda casi no tienen conciencia ni contacto con sus sentimientos. Y entonces en este caso también necesitan hacer un trabajo de equilibrio de la unidad cuerpo-psique. Otras personas vienen expresando un estado más emocional, con momentos de inquietud o atravesando un estado de ansiedad sin saber muy bien por qué, o una tristeza inusitada. Y estas personas, en cambio, suelen tener muy poca conciencia y contacto con su cuerpo. No lo perciben. Y luego hay otro tipo de personas que sí, que ya con el paso del tiempo y con todas las informaciones que hay y la evolución que estamos haciendo como seres humanos, que hay un acercamiento, una conciencia de la existencia de la relación cuerpo-mente. Entonces son personas que vienen con un interés de poder conocerse más, conocerse mejor, o ordenarse. Muchas veces he escuchado esto: necesito ordenarme un poco. En cualquier caso, independientemente de la vía por la que la persona se acerca a nosotros, nuestro abordaje terapéutico siempre es a través del cuerpo. Entonces el trabajo con el cuerpo es la herramienta por excelencia y nos abre un canal profundo
de una comunicación muy viva, muy auténtica, que el cuerpo no miente, como decías. Y en terapia morfoanalítica pues contemplamos entonces al ser humano como una unidad indisociable, cuerpo, psique, emoción. Para las personas que han sufrido fallas importantes en las primeras etapas de su desarrollo y que precisan acceder a estas capas profundas para repararlas, necesitarán indispensablemente contar con una sólida e íntima relación de confianza con el terapeuta y el soporte de un método seguro y estructurado. Pues estas fallas de sostén físico y psíquico que son necesarios en la primera infancia inevitablemente van a salir de adulto en las sesiones. Entonces el terapeuta ha de estar dotado de empatía, de conocimientos, por supuesto, y de comprensión para poder responder a las necesidades profundas de su paciente, tanto físicamente como emocionalmente, y restaurar el equilibrio somatopsíquico para reactivar el proceso de su evolución. El pequeño ser humano que habita dentro del paciente necesita, ante todo, sentir seguridad. La implicación y el amor incondicional de su terapeuta cuando te entras en un proceso terapéutico. Y una de las características estructurales del cuadro de nuestro trabajo es justamente que aporta contención, precisión y seguridad. Ya en sí, esto en sí mismo ya es un soporte para el paciente y también para el terapeuta. Contar con un cuadro con estas características es de mucha ayuda. Pero también el cuadro cuenta con analogías suficientes a la situación materna primitiva. ¿Qué quiero decir? Que el tipo de cuidados reproducen procesos sutiles de integración corporal y afectiva de los primeros estadios de la vida. No podemos olvidar que las huellas más profundas de las experiencias de la vida se producen en estas fases primigenias. Y en estas fases todas las experiencias pasan a través del cuerpo y de los sentidos. Como decía Sándor Ferenczi, no sé si lo habéis escuchado, un psicoanalista, médico y psicoanalista, la memoria permanece fijada en el cuerpo y es solo ahí donde puede ser despertada. Quiero decir con eso, cuando el hecho de reproducir elementos análogos a los cuidados maternos, es porque en las sesiones de morfoanálisis el paciente está siempre alimentándose constantemente de todos los ingredientes de sostén que, junto a la calidad de escucha, disponibilidad física mental del terapeuta, su implicación, tiene una capacidad también técnica y rigurosa de cuidar el cuerpo del paciente con precisión y también adaptar el toque, la presión en función de las necesidades del paciente hoy. Mañana es diferente. Hay que mirar, hay que ver, hay que escuchar.
toque firme y suave a la vez, fuerte y receptivo, transmite seguridad, respeto y confianza. Todas las propuestas que hacemos a nuestro paciente incluyen estos conceptos de holding y helping, y es la base de nuestra formación, digamos, la esencia de nuestro tratamiento. De tal manera que con los pacientes que han tenido fallas de sostén en su primera infancia, estos fallos se ven reparados, como decías al principio, pueden ser reparados. Pero estos fallos son reparados de una manera muy sutil, porque es dentro de una relación de comunicación infraverbal y de manera muy inconsciente, porque la reparación, el mecanismo de reparación está intrínsecamente presente en todas las actividades que hacemos, en todas las propuestas corporales que hacemos. Y en resumen, digamos que nuestro objetivo de trabajo es ayudar a restablecer este equilibrio psicocorporal y emocional, desarrollando las partes corporales, sensoriales y emocionales que han quedado adormecidas o que han quedado apagadas, y en muchos casos también sin desarrollar, para que la persona pueda conectarse o reconectarse con su propia integridad y en pos de una vida más plena, más fructífera y más saludable en todos los aspectos de su ser. Y bueno, esto es lo que he querido traer para vosotros en el día de hoy. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Vosotros. El cuerpo toma la forma de lo que somos. Contiene nuestra historia y a través de él tenemos la oportunidad de reconocernos, expresarnos y comunicarnos. Estar presentes de forma consciente en el lugar del cuerpo es estar en contacto con la vida que fluye en él, con el placer, el dolor, la alegría, la transformación. Cuando el dolor de ser no encuentra palabras para expresarse, habla a través del cuerpo. Cuando las palabras se organizan en un cuerpo que siente, el dolor puede ser vivido, comprendido y reparado.